Buenas tardes. Estamos llevando este curso de encuentro y consta de 9 lecciones. Les recuerdo, ya estamos en la séptima. Hoy vamos a ver la lección Encuentro con la regeneración y vamos a poder hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Muy sencillo, no entrando a detalle, pero sí para llevar todo este acarreo que hemos traído desde que comenzamos. Así es que voy a escribir aquí lo que sería la serie de lecciones que hemos venido teniendo. La primera lección que tuvimos fue acerca de Dios. Esta fue la número 1. La número 2 fue la salvación. La número 3 fue el pecado. Vamos a escribirlo. Número 4, como el eje, porque es la mitad exactamente de las 9 lecciones, Jesucristo. La número 5, vimos lo que era el arrepentimiento. La número 6, la fe. Ya andan en las últimas mis marcadores, pero aquí estamos todavía. Y hoy, que es la número 7, será regeneración. Vamos a hacer un recorrido aquí, regeneración. Un recorrido por estas lecciones. Entonces, en la lección 1 vimos que Dios nos ama y que ha provisto de salvación gratuita, pero que recibir esa salvación gratuita tiene un obstáculo que se llama pecado. La solución a este problema del pecado es Jesucristo. Estas lecciones 5 y 6 tienen que ver con una decisión. Entonces, si el ser humano, al escuchar de Jesucristo, decide arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de sus malos caminos y creer en Jesucristo como su Señor, su Salvador, entonces será una persona regenerada. Vean ustedes la secuencia de estas lecciones, cómo están aquí diseñadas para que fácilmente pueda uno seguirles el paso por todo esto. Nos restan 2 lecciones y esto trataremos de hacer en estas 2 últimas también como un repaso, así como en este momento. Bueno, ya está aquí en Facebook nuestra hermana Ana Lidia Campos y a quien saludamos también. Saludos, saludos hermana Ana Lidia. Déjenme ver quién más está por ahí. Bueno, hasta ahorita solamente alcanzo a distinguir a ella. Y los que estén escuchando, si quieren mandar un saludo, muchas gracias. Con todo gusto trataré de contestarles. Igual preguntas, dudas que pudieran ustedes tener, las pueden ahí expresar.
Bueno, entonces estamos en la regeneración. Hoy vamos a ver respecto de la regeneración lo que es su significado. Aquí vamos a poner uno, su significado y la regeneración espiritual, para enfocarnos en la parte espiritual. El texto que vamos a tener, aquí vamos a poner texto semanal, será Tito 3, 5 y 6. Aunque está aquí recomendado 3, 5 al 6 para que ustedes puedan leer estos dos pasajes completos y tengan también la idea plena de lo que encierran estos dos textos, el 5 y el 6. Para efectos de memorización, les recomiendo que lo recortemos y entonces solamente vamos a memorizar Él nos salvó. Puntos suspensivos. Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez, Él nos salvó por medio del lavamiento y la regeneración. A ver, otra vez, por medio del lavamiento de la regeneración. Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que vamos a conservar de este pasaje, aunque lo vamos a analizar completo en sus versículos 5 y 6. Entonces, voy a borrar para tener espacio y seguir escribiendo. Entonces, Tito 3, 5 y 6. Y la parte a memorizar, aquí la voy a escribir para que les quede mejor. Aquí vamos a memorizar el, con acento, nos salvó. Puntos suspensivos porque aquí hay más frases. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero esa parte ya la vimos de que no es por obras. Entonces aquí ponemos por medio de, del lavamiento de la, y aquí voy a cambiar
de color para que se note la palabra regeneración. Lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ponemos y de la renovación del Espíritu Santo. Y aquí siguen los puntos suspensivos, ¿verdad? Porque ahí no termina el pasaje, versículos 5 y 6, sino solamente son un extracto. Entonces ahí queda para que lo copien y digan, este debe ser el propósito de aprendérmelo así como está. Tito 3, 5 y 6. Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aquí es donde aparece la palabra regeneración. Ahora, ¿qué significa regeneración? Vamos a traernos el significado que le dan a nuestros diccionarios enciclopédicos. Y bueno, por un lado, significa que algo, algo viejo, algo inservible, vuelve a ser útil. Algo que ya no sirve, vuelve a ser útil. Esta es una definición muy sencilla de regeneración. Otra de las definiciones dice es un proceso en que un organismo vuelve a formar partes del cuerpo que estuvieron separadas. Vuelve a formar esas partes del cuerpo. Y en medicina, bueno, ellos saben lo que es la regeneración, regeneración de tejido, regeneración de piel. En el cuerpo humano se experimenta mucho este término de regeneración. Con estas dos definiciones nos quedamos. No necesitamos más, aunque tenemos una tercera que puedo mencionarla sin hacerle mucho caso. Es la conversión de un material fértil en fisible. Entonces, eso no lo vamos a abordar, pero sí podemos dar una definición de alguna manera relacionada con lo que Dios hace en la vida de la persona. ¿Cuándo? Cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. La regeneración es una acción de Dios. El ser humano no tiene parte ahí en esto. No, no interviene él. Es Dios el que ejecuta la regeneración y en este acto portentoso de Dios renueva la creación caída para que vuelva a reflejar su carácter de Dios. Entonces, recordamos que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero cuando peca, entonces esa imagen y semejanza con Dios ya se pierde en su pureza, en su totalidad y comienza a desfigurarse.
de tal modo que cuantos más pecados se cometan, más se estará distorsionando esa imagen de Dios. Pero cuando Dios nos perdona nuestros pecados porque hemos creído en su Hijo Jesucristo, entonces el Señor hace el portentoso acto de regeneración para que esa humanidad caída, la personal, eh, vuelva a reflejar esa imagen de Dios. Y esa imagen de Dios proyectada en actitudes distintas que se van pareciendo más al carácter de Dios. Entonces, esto es importante tenerlo también como definición. La regeneración, pues, es una respuesta de Dios para sanar la corrupción del pecado, para erradicar esa corrupción que el pecado hace en el espíritu del ser humano y en su mente también. Y el pecado alcanza a afectar el cuerpo, todo el ser es afectado por la corrupción del pecado. Entonces la regeneración aplica al interior, no aplica al exterior. Si una persona tenía a lo mejor ya problemas para caminar con unas rodillas destrozadas en sus ligamentos, bueno, Dios no va a actuar ahí en este asunto de la regeneración. Puede hacerlo, pero Él no está comprometido a esto. Su misión especial es regenerar el espíritu, el interior. Hacia allá va la regeneración y la renovación de la mente, una distinta manera de pensar también. Hacia allá apunta. Y eso, con el texto que estamos viendo aquí, eso se logra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esta obra de el lavamiento, de la regeneración y de la renovación. El Espíritu Santo hace esto. Entonces, vemos cómo las tres personas de la Trinidad intervienen en la salvación del ser humano. Jesucristo, por eminencia, Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Claro, el énfasis de la salvación del ser humano, podemos decir, está en Cristo Jesús. Ese es el énfasis, pero eso no quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo quedaron fuera de esta obra salvífica. No, no. El Padre también interviene y el Espíritu Santo aquí en este texto claramente se ve también, aunque sea de una manera discreta, porque no hay mucha mención acerca de él en este asunto de la salvación, pero aquí es claro, es palpable, cómo él participa. Toda esta frase que está al final del Espíritu Santo, podemos nosotros reacomodarla para entenderlo. Y podríamos decir, Él nos salvó, porque el Espíritu Santo nos lavó, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hizo el lavamiento de la regeneración y de la renovación. Entonces, porque el Espíritu Santo nos lavó, es que pudimos ser regenerados y pudimos ser renovados. Es, es un acto portentoso interior. Ahora Jesucristo había prometido al Espíritu Santo que Él lo enviaría y efectivamente el Espíritu Santo cumple su obra en la vida de la persona que llega a creer en Jesús.
Bien, pues estamos aquí en estos pasajes que quiero mencionarles algunos claves que tienen que ver con con este tema de la regeneración. Solamente hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, al menos así que mencionen la palabra regeneración, y el otro es Mateo. Voy a ponerlo con rojo también para que se note. Mateo, capítulo 19, versículo 28. En ese pasaje, voy a permitirme leerlo, Jesucristo está hablando y dice lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es lo que el Señor diría. Y respecto de esta palabra de la regeneración, pues está mencionando que cuando venga la regeneración, en aquel tiempo, es decir, cuando Cristo regrese e instale su reino y restaure al pueblo de Israel y todas las cosas. Entonces se dará esa regeneración completa, ¿verdad? Ya completa de todos aquellos que creímos en Cristo Jesús. Ahora, eh, aquí parece que Cristo está hablando de algo todavía más allá de la regeneración del ser humano. Está hablando de una regeneración como de una nueva creación en general. Estos son pues los dos textos donde se menciona la regeneración. Y eh, de aquí pasamos entonces, aunque ya entrelazamos con algún comentario anterior, la regeneración espiritual. Entonces ya vimos la definición, ahora pasamos a lo que es el punto número 2, regeneración espiritual. Regeneración espiritual. Vamos a ver. Permítanme tantito. Déjenme ver si puedo arreglar un asuntito. Ah, así. Muy bien. Entonces, eh, avanzamos aquí ahora en regeneración espiritual. Ya vimos el texto, ahora completo el texto dice lo siguiente, el de Tito 3:5. Este vamos a tenerlo completo. Tito 3:5 dice, perdón, estaba en otro pasaje, dice de la siguiente manera, ya completo, dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, y aquí que continúa en el siguiente versículo, en el 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, el Padre, fíjese, Él está interviniendo aquí. El Padre derramó abundantemente el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ahí están los tres participando. Por medio de Jesucristo, el Padre está derramando el Espíritu Santo. Este pasaje contiene pues a la Trinidad ahí mencionada totalmente. Hay muchos pasajes que la incluyen, aunque la palabra Trinidad, ya les comenté en algún momento, no aparece en el texto, pero sí aparece el concepto, ¿verdad? Ahí vertido. Ya la palabra Trinidad, pues es una palabra que acuñó, se acuñó en el pueblo para poder eh, mm, identificar o asignar esa, esa expresión de Dios, un solo Dios en tres personas. Entonces, eh, ahora ya tenemos completo el pensamiento. Dios entonces nos salvó, Dios nos salvó por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, lo derramó el Padre abundantemente por medio de Jesucristo, que es el Hijo. En la regeneración espiritual, entonces, tenemos que echar mano también aquí intencionalmente quise escribir en rojo regeneración porque ese es el título de la lección, pero voy a subrayar aquí con rojo renovación y así de esta manera nosotros tengamos una explicación para encontrar la diferencia. Esto es hacer nuevo, renovar, hacer nuevo. Aquí es regenerar, es volver a generar. Renovación tiene que ver con nuevo nacimiento y regeneración con nueva generación. Esto explicado en términos físicos, digo, es una alegoría nada más, las alegorías son imperfectas, pero cuando, cuando un ser humano es gestado en el vientre de una mujer, se dice que ahí se ha concebido. También se podría decir que se ha generado, ¿verdad? Ahí está, se ha generado. Cuando el bebé ve la luz, se dice que ha nacido. Entonces, aquí podríamos captar estos dos conceptos distintos, generación y nacimiento. Por aquí anda este sentido de regeneración y renovación. Aunque la palabra renovación normalmente apunta en general hacia la mente, ¿verdad? En otros pasajes se hace mención a la mente. Como sea, el Espíritu Santo se encarga pues de hacer una obra nueva. Aquí es algo nuevo. Y acá tiene que ver también con lo nuevo, aunque la palabra no aparezca, pero aparece generación. Entonces, el nuevo nacimiento es espiritual. La regeneración
o la nueva generación, pues también es espiritual. Estamos hablando de cosas espirituales. Podemos decir que el nuevo nacimiento destaca la comunicación de vida espiritual en contraste con el anterior estado de muerte espiritual. La persona cuando llega a creer se dice que ha nacido de nuevo. ¿Qué significa esto? Que ha recibido vida nueva. Antes estaba muerto. Ahora, la regeneración destaca el inicio de esa nueva vida. Es el arranque, ¿verdad? De esa nueva vida, el punto cero para adelante. Y entonces contrasta también con el viejo estado espiritual. Y entonces se puede hablar de un antes y un después cuando hablamos de regeneración. Ambos conceptos tienen un significado muy parecido, de modo que en algún momento uno podría estar hablando de uno o de otro, pero conviene aclarar estas cosas. Saludos a la hermana Yolanda, ya nos está ahí también enviando sus saludos. La hermana Lucy García, saludos también. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que dicen los textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento eh, que tienen relación con el tema de hoy. Voy a borrar todo. Y aquí escribimos entonces ahora algunos textos que queremos ver y tener también ahí entre nuestros apuntes. En uno es acá del nuevo AT, aquí vamos a poner AT porque es Antiguo Testamento, Salmo 51, 10 y también el Salmo 83. Y Ezequiel 36, 26. Estos, vamos a leerlos. Salmo 51, 10. Algunos de ustedes probablemente se lo sepan de memoria, los que son muy afectos ya de tiempo en la lectura de las Sagradas Escrituras. Dice el texto de esta manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Allí aparece la palabra renovar. Pero al principio dice crea en mí. Haz algo nuevo, ¿verdad? Algo distinto de lo que ya soy. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu. Entonces se refiere al corazón, se refiere al espíritu, también a un espíritu firme, pureza y firmeza. Firmeza para andar en sus caminos. Pureza para andar también en sus caminos, pero en santidad, pues apunta hacia la santidad, un corazón que el Señor limpia y está relacionado con el lavamiento de la regeneración del texto que vimos de Tito 3:5. Ahora, el 83 dice lo siguiente: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
restáuranos. Otra palabra que está ligada con la regeneración. Ahora Ezequiel 36, 26 es algo también contundente de lo que Dios profetizó con muchos años antes de que Jesucristo viniera. Lo siguiente dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El Señor está hablando de cambios profundos en el interior. No es literal esto, no se refiere a que eh, nosotros tenemos un corazón de piedra. Bueno, nadie tiene un corazón de piedra, a ver, todos tenemos un corazón eh, pues de carnita. Pero aquí está hablando de esa dureza espiritual que la persona tiene cuando anda eh, en caminos que a Dios no le agradan y además no quiere nada de Dios ni le interesa rendir su corazón y ser humilde. Esa es la dureza de corazón. Pero Dios ha prometido dar un corazón de carne, como quien dice, un corazón blando, un corazón sensible, no el insensible de piedra. Y ahora sí, cuando uno cree en Jesucristo, eh, cambian cosas aquí, y lo que antes a uno le parecía que era bueno, ahora conforme a la Escritura y el Espíritu Santo que está en la persona, puede percibir que algo está mal. Hay una sensibilidad en ese corazón que antes estaba endurecido. Ahora vamos a ver Romanos 6:4. Este es Nuevo Testamento. Y también Romanos 7:6 y segunda a Corintios 5:17. Vamos a ver qué dice Romanos 6:4. Dice así la palabra de Dios: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida, una vida distinta, una vida nueva. Y 7:6 dice: pero ahora, habiendo muerto a los que pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no con lo antiguo de la letra. Lo nuevo del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, se refiere lo nuevo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso nuevo? Bueno, por una parte, lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida del creyente, y que va a contrastar con la ley, que pues no pudo hacer nada de cambios en la persona. Solamente eran rituales, eran actos, eran obras, pero todo externo, externo. La ley en ese punto tenía una limitación. Pero
Para aquel que llega a creer en Dios, al menos la ley le sirve para entender su situación pecaminosa y decir, oh, no he podido cumplir los mandamientos de Dios, he pecado contra el cielo, he fallado en esto, en aquello. Entonces le sirve la ley, le sirve como si fuera un espejo en el que se refleja y empieza a ver esas imperfecciones en su rostro. Y el Espíritu Santo es lo nuevo, lo que Él hace nuevo en uno, aparte lo nuevo de lo que es la enseñanza acerca de la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 5:17 dice que los que están en Cristo Jesús son nueva creación, nuevas criaturas, y que lo viejo ya ha sido hecho a un lado porque todo es nuevo. Lo voy a leer tal cual como está aquí en este pasaje. Dice, ah, estaba en otro, no lo encontraba ya. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas somos. Esto es lo que hace el Señor en la vida de la persona que llega a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo Jesús. Lo hace una nueva criatura. Borrón y cuenta nueva. Una oportunidad uh, para vivir ahora en otro camino, distinto en el que se llevaba. Y bien, ya estamos terminando la lección de hoy. Solamente les voy a pedir que como una tarea, un trabajito allá en casa, eh, lean Juan capítulo 3 de los versículos 1 al 21. Voy a borrar para escribir lo que estoy diciendo. Entonces vamos a ver aquí Juan tres del 1 al 21. Ese es el pasaje que hay que leer. Y el ejercicio es encontrar los versículos. Aquí vamos a poner encontrar los versículos encontrar los versículos, fíjense, ustedes van a encontrar, es decir, números, ¿verdad? Los números que hablen de nacer de nuevo, no lo estoy poniendo literal, nacer de nuevo. Entonces aquí ustedes ponen los versículos que hablen de nacer de nuevo. Nacer de agua y del espíritu. Otra más. Nacer del espíritu. Nacer del espíritu.
Entonces pueden encontrar más de uno o uno. Hijos de Dios, aquí, donde encuentren ustedes la palabra hijos de Dios. También, ¿qué versículos mencionan? Vida eterna. Aquí que mencionen la salvación por el Hijo de Dios. Y finalmente, la expresión no ser condenado. Todas estas frases están relacionadas con la regeneración. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo al 21, es rico en este tema, en este asunto. Por eso les pido que hagan este ejercicio, encontrar los versículos y aquí los escriben, los números, ¿verdad? Puede ser uno, pueden ser dos, los que ustedes hallen, aquí los apuntan y que les sirva a ustedes de retroalimentación también y también de aprendizaje, de aprendizaje. Ahora, tomando en cuenta la idea bíblica que ya expusimos aquí en cuanto a regeneración, ustedes procuren también como ejercicio escribir su propia definición de regeneración espiritual, refiriéndose a regeneración espiritual. En otras palabras, yo les preguntaría, ¿qué significa la regeneración espiritual? Dígalo en sus propias palabras y ustedes lo escriben. Si tuvieran que repetir el video y volver a escuchar la exposición para poder rescatar varias cosas de allí, solamente sugiero que no sea muy extensa esta definición. 15 palabras son suficientes. No tienen que ser muy extensos. Con 15 palabras pueden ustedes eh, armar una buena definición de regeneración espiritual. Y anótenlo, les va a servir a ustedes ahí de retroalimentación. Cuando pase el tiempo y ustedes descubran sus notas, se van a sorprender de decir, oh, yo escribí esto en aquel tiempo. Y, y quizá hasta les sirva para enseñarle a alguien también. Bueno, pues aquí hemos llegado por hoy al término de esta lección y nos vemos entonces el próximo viernes para terminar la lección 7 que se llama Encuentro con la regeneración. Que Dios nos bendiga.